¿Y si todo lo que creíste saber sobre el cielo fuera una ilusión perfectamente tejida? Imagina que las estrellas que observas cada noche no son simples puntos de luz, sino fragmentos de un relato inconcluso, un relato que alguien, en algún momento, decidió silenciar. Hay preguntas que no se atreven a pronunciarse en voz alta, porque al hacerlo, las certezas se desmoronan como castillos de arena. ¿Por qué mirar a la luna produce esa mezcla de nostalgia y sospecha? Como si una historia enterrada en la penumbra esperara ser contada. Hay verdades que no llegan desde libros ni pantallas, sino desde voces que jamás deberían saber tanto. A veces, las palabras más simples salen de labios inesperados, y es entonces cuando la lógica se quiebra como un cristal frágil. Un niño que apenas comienza a pronunciar el mundo no debería conocer secretos que estremecen a civilizaciones enteras. Sin embargo, cuando esas pequeñas palabras son pronunciadas con la inocencia que no miente, el aire cambia, el tiempo se detiene, y el misterio se hace carne. Cada vez que levantamos la vista hacia ese farol blanco suspendido en la oscuridad, hay algo en nosotros que intuye que no todo fue dicho, que la historia oficial no es más que un telón de terciopelo ocultando un escenario que nadie quiere iluminar. Y cuando una voz infantil describe aquello que no debería recordar, los pilares de lo real comienzan a resquebrajarse. No es un relato más, es la grieta por donde se cuela lo imposible. Hay quienes sienten un escalofrío sin saber por qué, como si la luna no fuera un destino abandonado, sino un eco prohibido que sigue llamando en silencio. El niño no explica, no razona, solo revela fragmentos, como piezas dispersas de un rompecabezas que nadie se atrevió a completar. Y es en esas frases entrecortadas donde late un peligroso poder, el de arrancar las vendas de una verdad cuidadosamente escondida durante generaciones. En este instante, mientras tus ojos siguen estas líneas, algo dentro de ti comienza a despertar. Es esa sensación inquietante de estar al borde de un descubrimiento que no puede deshacerse una vez revelado. Cada palabra que escuches a partir de ahora no será simplemente información. Será una llave que, si decides girar, abrirá la puerta hacia un secreto que se ha mantenido en silencio demasiado tiempo. Y lo más perturbador, es que esta vez, la voz que lo pronuncia no viene de un científico, ni de un astronauta, sino de un niño. Hay silencios que no se escuchan con los oídos, sino con el pecho. Son esas pausas invisibles donde algo que no comprendemos se filtra por las rendijas de la razón y se instala en lo más profundo. Cuando un niño pronuncia palabras que deberían pertenecer a otro tiempo, es como si la historia misma respirara de nuevo. No es solo lo que dice, sino lo que provoca, una grieta sutil en la superficie de las certezas. ¿Y si la luna no fue un final glorioso, sino el inicio de un pacto de silencio? Los ojos de un niño no conocen el peso de las mentiras bien construidas. No distinguen entre lo permitido y lo prohibido. Simplemente abre la puerta a lo que está ahí, esperando. En su voz no hay conspiración, hay recuerdo. Y en ese recuerdo resuena una melodía antigua que incomoda a quienes prefieren que la verdad permanezca dormida. Como un eco que regresa desde una distancia imposible, sus palabras no informan, despiertan. El mundo adulto reacciona con incredulidad, como si el asombro se hubiera extinguido hace demasiado. Se ríen, desvían la mirada, buscan explicaciones cómodas. Pero hay momentos en que la risa no protege, solo denuncia el miedo que no se quiere nombrar. Cada palabra pronunciada por esa voz infantil es como una piedra lanzada a un lago tranquilo. Las ondas no se detienen en la superficie, llegan hasta el fondo. Hay quienes dicen que ciertas verdades solo pueden ser dichas por quienes no han sido corrompidos por el ruido del mundo. Y es ahí donde el relato adquiere un peso imposible de ignorar. Porque no se trata de teorías, sino de vibraciones internas que hacen que algo en nosotros despierte, aunque no sepamos nombrarlo. La luna deja de ser un astro lejano y se convierte en un espejo oscuro donde se refleja lo que no queremos ver. La mente trata de racionalizar, pero el cuerpo no miente. Un escalofrío sube por la espalda, una respiración se vuelve más lenta, un pensamiento se repite como un bucle sin final. ¿Y si esta historia no es un cuento, sino una puerta? ¿Y si el niño no está inventando nada, sino recordando lo que los adultos decidieron olvidar? Es en esa tensión, entre la duda y la certeza, donde la narrativa empieza a tomar forma. Y mientras las palabras flotan en el aire, algo invisible se expande. Es un llamado silencioso que atraviesa el tiempo y el espacio, tocando fibras que creías dormidas. Como si la luna no estuviera allá arriba, sino dentro de ti, esperando que mires con otros ojos. Lo perturbador no es lo que el niño dijo,
sino lo que tú empiezas a sentir al escucharlo. La memoria es un territorio extraño. Guarda lo que duele y esconde lo que podría despertar demasiado. Pero la memoria de un niño no conoce pactos ni silencios aprendidos. Cuando él habla, lo hace con una claridad que desarma, como si estuviera describiendo un amanecer que todos olvidaron. No hay dramatismo, no hay intención, solo verdad desnuda. Y es precisamente esa falta de artificio la que hace que su relato pese como una sombra sobre la razón. Las personas adultas, al escucharlo, intentan atrapar sus palabras con explicaciones cómodas. Hablan de imaginación, de juegos, de coincidencias. Pero hay algo en su tono, algo imposible de fingir, que perfora todas esas defensas. No es una historia inventada, es un eco que no debería existir. Como si su voz no viniera de su cuerpo pequeño, sino de un rincón escondido en el tiempo donde alguien guardó un secreto demasiado grande. La luna siempre fue contada como una conquista, un símbolo de orgullo, una bandera suspendida en el vacío. Pero en sus palabras, no hay orgullo, hay advertencia. Una advertencia suave, como una brisa helada que acaricia la nuca antes de que el peligro aparezca. Lo inquietante no es lo que dice exactamente, sino la sensación que deja flotando entre cada frase. Un silencio espeso, vibrante, como si algo no humano estuviera escuchando también. Cada testigo reacciona de forma distinta. Algunos sienten curiosidad, otros incomodidad, otros simplemente quieren olvidar lo escuchado. Pero todos, sin excepción, cargan con una sensación persistente, la de que acaban de rozar un límite que nunca debió tocarse. Como si al nombrar la luna, el niño hubiese abierto un corredor invisible que une el presente con algo que estaba enterrado muy atrás. La ciencia responde con fórmulas, la historia con fechas, la política con discursos. Pero ninguna de esas cosas explica la forma en que la piel se eriza cuando un ser tan pequeño pronuncia verdades tan grandes. Es una tensión muda, un murmullo invisible que se adhiere al pecho y no se va. Y cuanto más se intenta racionalizar, más profunda se vuelve la sensación de que algo se escapa, como arena entre los dedos. Y entonces, en medio de la incredulidad colectiva, surge esa pregunta silenciosa que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Y si la versión que conocimos no fue más que un decorado? ¿Y si la verdadera historia de la luna fue escrita en otro lenguaje? ¿Uno que solo los inocentes aún pueden recordar? Hay verdades que no se pronuncian, se sienten. Y cuando ese niño habla de la luna, no describe un lugar distante, sino un espacio vivido, un recuerdo que late en sus palabras como un corazón oculto. No hay titubeo en su voz, tampoco asombro. Lo que dice suena demasiado natural, como si no fuera un secreto, sino una memoria compartida que todos olvidaron. Esa naturalidad es la que hiere más hondo, porque no hay mentira que pueda imitarla. El silencio que sigue a sus frases es distinto. No es un silencio cómodo, es un vacío denso que hace que las respiraciones se vuelvan lentas, que las miradas se desvíen sin saber por qué. Algo se remueve en lo más profundo de quienes escuchan. Es una vibración antigua, como si las células reconocieran lo que la mente niega. Nadie entiende realmente lo que siente, pero todos saben, en lo más íntimo, que algo no encaja. Durante años se nos contó una historia lineal. Llegamos, plantamos, regresamos. Un guión perfectamente pulido para no dejar fisuras. Pero las fisuras existen, aunque las cubran con himnos y banderas. Existen en las pausas, en los vacíos, en esas pequeñas cosas que no cuadran ni que preferimos no mirar. El niño, sin saberlo, pone el dedo exactamente en esa herida. Y lo hace con la dulzura inocente de quien no comprende la magnitud de su acto. Algunos se ríen nerviosos, otros intentan cambiar de tema, otros se aferran a sus certezas como náufragos a un pedazo de madera. Pero cuanto más se resisten, más fuerte se vuelve la sensación de que no están escuchando una historia, sino recordando algo que creían enterrado. La voz infantil no explica, no detalla, solo enciende una chispa. Y esa chispa es suficiente para que todo el andamiaje de lo conocido empiece a temblar. Es inquietante cómo la verdad puede llegar envuelta en la forma más frágil posible. No con la voz de un sabio, no con la autoridad de un científico, sino con el susurro de alguien que apenas ha aprendido a hablar. Es esa fragilidad la que vuelve el mensaje imposible de ignorar. Porque la inocencia no negocia, no necesita ser creída. Simplemente existe, y duele. Y mientras el eco de sus palabras se alarga, algo cambia en el aire. Una tensión imperceptible comienza a envolver a todos, como si la habitación se encogiera lentamente. La luna ya no está allá arriba. Está aquí.
Este dentro. Y la pregunta que nadie quiere pronunciar se vuelve más clara con cada latido. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió allá? ¿Y por qué alguien juró que jamás volveríamos? La respiración se vuelve más pesada cuando la verdad se disfraza de inocencia. Las palabras del niño no suenan a historia fantástica ni a un juego de imaginación infantil. Suenan a testimonio. Un testimonio que no pertenece a su corta vida, sino a una memoria colectiva enterrada en el subsuelo de lo que llamamos historia oficial. Cada sílaba que pronuncia es como un bisturí invisible que corta la superficie brillante de la narrativa conocida y deja expuesto algo crudo, algo que huele a tiempo detenido. Las mentes adultas, entrenadas para negar lo que no encaja, comienzan a temblar sin querer. No es miedo a lo desconocido, es miedo a lo que ya se sabe y se decidió olvidar. La luna, hasta ahora un símbolo lejano, empieza a adquirir textura, sombra, respiración. Como si fuera un personaje dormido que reacciona al ser nombrado. Y cuando un niño pronuncia su nombre con la naturalidad de quien estuvo allí, la frontera entre realidad y mito se derrumba lentamente, casi sin hacer ruido. Nadie se atreve a interrumpirlo. Hay algo magnético en su relato, como si las palabras flotaran suspendidas en el aire, desafiando las leyes del tiempo. Sus ojos no mienten. No parpadea, no se contradice, no duda. Habla con esa calma que solo tienen quienes no conocen el peso de la incredulidad. Y esa calma desarma. Desarma a los escépticos, desarma a los curiosos, desarma a quienes prefieren que nada cambie. Algunos comienzan a sentir un cosquilleo en la piel, como si algo invisible los rozara. No saben si es miedo o reconocimiento. Hay recuerdos que no son personales pero que laten en el cuerpo como si fueran propios. Tal vez la luna no fue solo un viaje hacia afuera, sino un portal hacia adentro. Un espejo suspendido en la oscuridad que refleja todo lo que no queremos mirar. Y ahora, frente a un niño que habla como si hubiese estado allí, nadie puede fingir indiferencia. Las preguntas empiezan a arder en silencio. ¿Cómo podría saber tanto? ¿Por qué habla como si recordara lo que nadie debería recordar? ¿Por qué su voz provoca sensaciones que no pueden explicarse con palabras? La mente se aferra a lo racional, pero el cuerpo siente otra cosa. Siente que lo que está ocurriendo no es nuevo. Siente que ha estado aquí antes. Y mientras la tensión crece, el relato deja de ser un relato. Se convierte en una presencia. Una sombra suave que se desliza entre las personas y se instala en cada rincón de la habitación. No hay aplausos, no hay risas, no hay certezas. Solo un pulso compartido. Un pulso que late al ritmo de algo que estuvo dormido durante demasiado tiempo, y que ahora ha despertado. Hay momentos en que la verdad no llega como un trueno, sino como un susurro que perfora la piel sin pedir permiso. Lo que el niño dice no tiene adornos ni grandes gestos. Lo dice con la naturalidad de quien describe la lluvia. Y es precisamente esa sencillez la que enciende la alarma más profunda. La que no viene de la mente, sino de esa parte del cuerpo que reconoce lo invisible antes de que se nombre. Cada frase es un hilo que tira de algo enterrado en lo más hondo de nuestra memoria colectiva. La gente no sabe cómo reaccionar. Algunos ríen, no por burla, sino por miedo. Otros cruzan los brazos como si pudieran protegerse de algo intangible. Otros simplemente se quedan quietos, hipnotizados por una voz que no encaja con la historia que aprendieron. No se trata de convencer a nadie, ni de explicar. Lo inquietante es que no hace falta explicación. El silencio posterior habla más fuerte que cualquier argumento. El niño no está relatando un sueño. Está recordando. Y ese acto de recordar no es inocente. Es una detonación silenciosa que hace que todo se tambalee sin que nadie entienda del todo por qué. Sus palabras no construyen una imagen clara, construyen una sensación. Y esa sensación se queda pegada a la piel como un frío que no se quita. Un frío que susurra. Esto no debería saberse, pero ya fue dicho. Las paredes parecen encogerse. No es literal, es la percepción. Como si el espacio se hiciera más denso, como si las palabras hubieran convocado algo que estaba al otro lado de la memoria. Y lo más perturbador es que todos lo sienten al mismo tiempo, aunque ninguno se atreva a reconocerlo en voz alta. Hay un pulso compartido, invisible, que une a los presentes con un lugar que no se nombra. Un lugar que brilla en lo alto del cielo. En los ojos del niño no hay miedo. Hay reconocimiento. Mira hacia arriba con la misma familiaridad con que uno mira su propia casa. Es ahí donde lo incomprensible se vuelve insoportable. Porque si él habla como si hubiera estado allí, ¿quién garantiza que no haya algo más que no fue contado?
La luna deja de ser una historia remota para convertirse en una habitación oscura con la puerta entreabierta. Y todos sienten que algo, al otro lado, respira. Y en ese instante, en ese silencio espeso que no parece tener fin, surge la primera grieta interior. No en la historia oficial, sino en quienes escuchan. No es la duda lo que se instala, es la certeza de que algo no encaja. Y una vez que esa certeza se activa, ya no hay forma de regresar al punto anterior. Porque hay verdades que no necesitan demostrarse. Basta con sentirlas para que todo lo demás pierda sentido. Hay verdades que no golpean, se deslizan, y cuando lo hacen, ya es demasiado tarde para fingir que no las escuchaste. La voz del niño no llega como una revelación espectacular, sino como una brisa helada que se cuela por debajo de la puerta y cambia la temperatura de toda la habitación. Sus palabras, tan simples y tan exactas, se clavan en el centro de algo que no tiene nombre. No hablan de un futuro, hablan de un pasado que todos creyeron sellado. Un pasado que respira bajo capas de silencio y de versiones cuidadosamente tejidas. Las miradas comienzan a cruzarse, cargadas de algo que no se dice. Es una incomodidad que no se puede esconder. Es el tipo de tensión que se siente en el estómago, en la nuca, en la respiración contenida. Como si, sin proponérselo, el niño hubiera puesto un espejo frente a cada uno. Y en ese reflejo ya no se viera el presente, sino una sombra lunar que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. Nadie habla, pero todos escuchan. No con los oídos, sino con la memoria más antigua que poseen. Hay algo en la forma en que pronuncia esas frases que despierta un eco imposible. Como si sus palabras no nacieran en su boca, sino que vinieran viajando desde algún lugar lejano, suspendido entre el tiempo y la distancia. No es un relato. Es una llave. Y lo inquietante de una llave es que solo aparece cuando hay una puerta lista para abrirse. La pregunta que flota en el aire no es si lo que dice es verdad, es si alguno se atreverá a girarla. La luna ya no es un lugar distante en ese momento. Se vuelve un territorio íntimo, cercano, incómodamente familiar. Como una habitación olvidada de la que nadie quiere hablar, pero que todos han soñado alguna vez. No es casualidad que el silencio que sigue a cada frase sea tan espeso. Ese silencio no nace del miedo al niño, nace del miedo a uno mismo, a lo que podría emerger si se escucha demasiado. Algunos intentan reír, otros niegan, otros simplemente bajan la mirada. Pero negar no borra lo sentido. La duda ya se incrustó en lo más profundo, como una semilla que no pide permiso para crecer. Lo perturbador no es que el niño diga algo increíble. Lo perturbador es que, en el fondo, algo en cada uno lo reconoce. Como si esas palabras no fueran nuevas, sino antiguas, recicladas desde algún rincón de la especie. Y así, sin alzar la voz, sin pruebas, sin gestos, el niño logra lo que ninguna teoría había conseguido. Que el silencio hable. Que el miedo no sea externo, sino interno. Que la luna deje de ser un objeto allá arriba y se convierta en un espejo que obliga a mirar hacia adentro. Porque hay historias que no se cuentan para ser comprendidas, se cuentan para que nunca más puedas olvidarlas. El aire comienza a adquirir un peso distinto, como si cada palabra del niño modificara la gravedad de la sala. No hay música, no hay efectos, no hay explicación racional que pueda amortiguar lo que se siente. Cada sílaba cae como un pétalo negro sobre la conciencia, suave pero irreversible. Lo que antes parecía solo un relato curioso ahora se vuelve una corriente subterránea que arrastra sin preguntar. La luna ya no es un símbolo, es un nudo que se aprieta en el pecho de quienes escuchan. Alguien parpadea más lento, otro se muerde los labios sin saber por qué. Nadie dice nada, pero todos sienten que algo está pasando en silencio. Es una vibración invisible, una especie de zumbido interno que no proviene de afuera. Es como si el niño estuviera desenterrando un recuerdo compartido que no pertenece a ninguno, y a todos al mismo tiempo. Hay verdades que no se descubren, se recuerdan. Y cuando eso sucede, la mente lucha, pero el cuerpo ya ha decidido escuchar. La historia oficial comienza a sentirse frágil, como un cristal que aparenta solidez pero que, al mínimo golpe, deja ver miles de microfisuras. Cada frase del niño es ese golpe sutil. No derrumba, pero debilita. No grita, pero resuena. Es en esa tensión silenciosa donde nace el miedo verdadero. No el miedo a lo desconocido, sino el miedo a reconocer que siempre lo supimos. Que no regresamos no por imposibilidad, sino por algo que jamás se quiso nombrar. El niño no parece consciente del efecto que causa.
Habla como quien recuerda la ruta de regreso a casa. Mira hacia arriba con una familiaridad inquietante, como si el cielo no fuera un misterio para él, sino un viejo conocido. Es esa naturalidad la que desarma, porque no hay teatralidad que explique lo que provoca. Y cuanto más habla, más delgada se vuelve la frontera entre el relato y la revelación. Algunos sienten un cosquilleo que sube por la espalda, otros un nudo en la garganta, otros simplemente no pueden apartar la vista de su rostro sereno. Lo que inquieta no es su historia, es la sensación de que la luna siempre ha estado ahí, observando en silencio, esperando que alguien rompa el hechizo del olvido. Y ahora, por primera vez, ese silencio parece estar respondiendo. Y entonces, como un hilo invisible, el relato del niño une todas las presencias en la sala. No importa si creen o no. Ya no se trata de fe ni de lógica. Se trata de sentir. Y una vez que se siente, no hay vuelta atrás. Lo que antes era un mito lejano ahora respira en el aire, late en las sienes, y se instala bajo la piel como una verdad que no pidió permiso para existir. El silencio ya no es un simple espacio entre palabras. Es una presencia. Una sombra densa que se desliza por cada rincón de la habitación y se adhiere a la piel como un recuerdo que nunca fue contado. Las frases del niño, tan breves y tan inocentes, actúan como llaves que abren habitaciones selladas dentro de quienes lo escuchan. Ya no es un testimonio, es un hechizo. Un hechizo sin ritmo ni música, que no hipnotiza con la forma, sino con la verdad que oculta en cada grieta. La luna ya no aparece como un lugar distante, sino como un rostro familiar al que todos temen mirar directamente. Hay algo en esas palabras que perfora la razón y va directo a ese rincón silencioso donde viven las memorias que no deberían existir. Es ahí donde la respiración cambia, donde los hombros se tensan, donde el tiempo parece detenerse sin aviso. Porque lo que se siente no es un relato, es una advertencia. Una advertencia tan suave que asusta más que un grito. Alguien intenta reír. Otro busca explicaciones técnicas. Otro simplemente cierra los ojos. Pero no hay escapatoria cuando lo que incomoda no está afuera, sino dentro. El niño no está inventando, está recordando. Y en esa diferencia minúscula, pero abismal, está todo el peso del misterio. Cada palabra pronunciada es como una piedra lanzada al fondo de un pozo. No se ve lo que golpea, pero el eco que regresa es imposible de ignorar. La historia conocida comienza a parecer una pintura demasiado perfecta, sin rasguños, sin errores, sin sombras. Y es precisamente esa perfección lo que ahora incomoda. Porque la perfección no existe. Porque todo lo verdadero tiene grietas. Y las palabras del niño no construyen un nuevo relato. Simplemente señala la grieta que siempre estuvo allí, escondida detrás de los aplausos y las banderas. La gente comienza a sentirlo en la piel. Esa vibración suave, ese nudo en la garganta, esa sensación de que el aire se volvió más espeso. Como si la luna no estuviera arriba, sino justo detrás de ellos, observando. La incomodidad no viene de lo que el niño dice, sino de lo que despierta. Como si esas palabras fueran un espejo colocado frente a una verdad que lleva demasiado tiempo dormida. Y entonces sucede algo sutil. Ya nadie está escuchando un relato externo. Todos están dentro de él. Las fronteras entre lo que se dice y lo que se siente desaparecen. El misterio ya no pertenece al niño. Está en cada respiración, en cada mirada suspendida, en cada pensamiento que intenta huir, pero ya no puede escapar. Porque hay historias que no se cuentan para ser creídas. Se cuentan para que, una vez oídas, ya no puedas desoírlas. El aire se vuelve más denso, casi tangible, como si cada palabra pronunciada por el niño hubiera dejado una estela que se adhiere a la piel y al pensamiento. Ya no se trata de hechos ni de teorías, sino de sensaciones que atraviesan como agujas invisibles, recordando que hay secretos que no necesitan demostración, basta con sentirlos. La luna, que antes era un farol lejano en la oscuridad, empieza a adquirir contornos, respiración y sombra. Se convierte en un espejo donde se reflejan miedos, recuerdos y verdades que nadie se atrevió a nombrar. Algunos intentan racionalizar, buscando argumentos lógicos que calmen la inquietud, pero la mente tropieza con un vacío que no puede llenar. Cada frase pronunciada por aquel pequeño ser desplaza algo en el interior de los presentes, como si removiera polvo de lugares olvidados, despertando memorias colectivas que yacen dormidas.
La sensación es extraña. Saben que algo no encaja, pero no pueden ubicar qué ni cómo. Solo perciben que han cruzado un límite invisible. La naturalidad con la que el niño describe lo que ocurrió añade un peso imposible de ignorar. No hay teatralidad, no hay exageración, no hay miedo. Solo hay certeza. Y esa certeza cala profundo, porque quienes escuchan sienten que no se trata de imaginación, sino de memoria pura, de algo que existió y que aún existe, más allá de lo que se les enseñó a aceptar. Cada palabra deja un eco que no se disipa, y cuanto más resisten, más fuerte se vuelve. La habitación parece encogerse, el tiempo se suspende. Cada respiración se siente más lenta, más consciente, como si el aire mismo reconociera que algo ha cambiado. Lo que antes era un relato infantil se transforma en una experiencia que envuelve, que toca y que obliga a mirar hacia adentro. La luna deja de ser un objeto distante y se convierte en un territorio emocional. Un espacio donde se confronta la realidad y lo desconocido, lo visible y lo oculto. Algunos comienzan a notar la vibración en el estómago, un hormigueo en la nuca, un nudo en la garganta. Son señales silenciosas de que la historia ya no es externa. Se ha internalizado. Cada uno, sin quererlo, se enfrenta a la duda, al miedo, a la curiosidad y a la fascinación simultáneamente. Es un bucle emocional que no se puede cortar. Cuanto más intentan apartar la atención, más profunda se vuelve la experiencia. Y así, mientras la voz infantil sigue flotando en el aire, algo irreversible ocurre. La luna deja de ser solo un símbolo de conquista y se convierte en un enigma íntimo, un secreto compartido que obliga a todos los presentes a cuestionar lo que saben, lo que creen y lo que sienten. Ya no se trata de historia ni de ciencia. Se trata de una transformación silenciosa que cambia la percepción de todo lo que los rodea, dejando la pregunta flotando, inquietante, imposible de ignorar. Hay un momento en que la razón comienza a ceder y el cuerpo toma la delantera. Cada palabra del niño, tan breve y aparentemente inocente, provoca un efecto acumulativo que se siente en la piel, en la respiración, en los latidos. No es información, es vibración. No es historia, es memoria compartida. Quienes escuchan ya no están solo oyendo, están siendo atravesados por algo que desafía cualquier lógica, un hilo invisible que conecta lo visto con lo olvidado, lo permitido con lo prohibido. La luna deja de ser un astro distante para convertirse en un espejo que refleja las capas ocultas del ser. Aquellos que intentan racionalizar sienten como sus argumentos se vuelven frágiles, como si fueran construcciones de cristal listas para romperse. Las palabras del niño se instalan en el interior como semillas que germinan sin permiso, despertando inquietud, nostalgia y una especie de miedo que no se puede nombrar. Un miedo que no es externo, sino íntimo, imposible de ignorar. El silencio que sigue a cada frase se vuelve denso, casi tangible. Cada respiración es un recordatorio de que algo ha cambiado irrevocablemente. La tensión crece, pero no con violencia. Es un crescendo silencioso, un pulso que envuelve y obliga a mirar hacia adentro. La historia oficial pierde peso, se tambalea, y lo que antes parecía un mito comienza a sentirse como un recuerdo escondido bajo capas de tiempo y manipulación. Algunos tratan de distraerse, otros buscan explicaciones cómodas, otros simplemente quedan inmóviles, atrapados en un bucle de asombro y duda. Nada de esto sirve para huir del efecto que ha comenzado. La percepción se transforma, y con ella, la certeza de que hay más de lo que se ha contado. Lo imposible ya no parece tan distante, y lo familiar se vuelve extraño. Las metáforas cobran vida. La luna, el silencio, la voz del niño. Cada elemento se entrelaza en una red invisible que aprieta suavemente, recordando que la realidad que conocemos puede ser solo un velo. Y ese velo ahora se ha rasgado un poco, dejando ver algo que estaba destinado a permanecer oculto. No hay escapatoria para la sensación que queda adherida a la piel y al pensamiento. Y mientras el relato continúa, la pregunta implícita se hace más intensa. Si un niño puede recordar lo que nadie debería saber, ¿qué más ha sido olvidado, distorsionado o escondido? La mente lucha por encontrar respuestas, pero el cuerpo ya sabe. Lo que se ha activado es un reconocimiento silencioso, un despertar que no se puede deshacer y que cambiará la manera de mirar todo, incluso la luna misma. El aire se vuelve eléctrico, cargado de algo que no se ve pero se siente en cada fibra del cuerpo. Las palabras del niño han dejado de ser un relato para convertirse en un ritual silencioso que atraviesa a todos los presentes. No hay explicación posible. No hay evidencia. No hay lógica, solo la sensación creciente de que algo ha sido revelado,
aunque nadie pueda comprenderlo por completo. Cada sílaba flota, pesa y resuena en la memoria, recordando secretos que todos intuían pero que nadie se atrevió a nombrar. Los ojos de quienes escuchan comienzan a enfocarse en detalles que antes pasaban desapercibidos. La luz que entra por la ventana, el leve movimiento de las cortinas, la forma en que el aire parece vibrar a cada palabra. Todo parece cobrar sentido de manera inquietante, como si la habitación entera se hubiera transformado en un reflejo de la luna misma. La sensación de estar dentro de algo mayor, invisible pero real, se intensifica con cada instante. La luna ya no es solo un símbolo de conquista o un objeto distante. Es un umbral, un portal emocional que conecta la historia con lo interno, lo consciente con lo inconsciente. El niño, sin proponérselo, se convierte en guardián de ese umbral. Su voz es la llave que abre puertas que parecían selladas. Y en la tensión de lo no dicho, en la pausa que sigue a cada frase, se percibe un pulso constante que hace que todos se cuestionen que es real y que fue cuidadosamente ocultado. Algunos sienten un nudo en la garganta, otros un cosquilleo que recorre la espalda, otros un silencio absoluto que pesa más que cualquier palabra. Lo que el niño dice no necesita ser comprendido. Su efecto es físico, emocional, visceral. Despierta memorias y sensaciones dormidas, y con ellas, preguntas que se repiten en bucle. ¿Qué nos han contado? ¿Qué nos han ocultado? ¿Y por qué un niño puede recordar lo que nosotros no podemos? La habitación se transforma en un espacio suspendido en el tiempo. Cada respiración, cada mirada, cada gesto queda cargado de significado. La tensión crece, pero no como un grito, crece como un murmullo constante que penetra hasta el interior, obligando a quienes escuchan a enfrentarse con aquello que siempre habían evitado mirar. La luna ya no es solo un cuerpo celeste. Es un espejo que refleja lo oculto en cada uno. Y en medio de este pulso silencioso, algo irreversible ocurre. La percepción cambia. No se trata solo de cuestionar la historia oficial, sino de sentirla transformada desde adentro. Lo que antes parecía lejano, imposible o ajeno, ahora palpita dentro de quienes escuchan. Y mientras la voz del niño sigue flotando en el aire, la pregunta que nadie se atreve a pronunciar se intensifica. ¿Qué más está esperando ser recordado, oculto en la vastedad de lo que creemos conocer? Hay un silencio que no se rompe con palabras, solo con presencia. Es ese instante en que la luna, el niño, las sombras y las verdades olvidadas se alinean dentro de ti, y comprendes que lo que viste ya no está afuera. Está en cada latido, en cada pensamiento que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Las imágenes y sensaciones de esta jornada se funden en un eco persistente, un murmullo que continúa vibrando mucho después de que la pantalla se apaga, recordándote que algunas verdades no necesitan ser vistas para sentirse. Cada símbolo, cada pausa, cada pregunta que flotó en el aire durante este viaje comienza a reordenarse en tu interior. Los miedos que parecían dormidos, las memorias que creías olvidadas, las pequeñas grietas de tu percepción se convierten en luces titilantes que iluminan la sombra de tu comprensión. Es un despertar sutil, silencioso, como si la luna no solo existiera allá arriba, sino también dentro de ti, revelando aquello que siempre estuvo esperando ser reconocido. Y mientras la sensación se profundiza, surge una calma que no es resignación, sino contemplación. Te das cuenta de que no hay finales, solo transformaciones. Cada emoción que recorriste, cada escalofrío, cada duda planteada por una voz infantil ahora se instala como un secreto compartido contigo. La experiencia se convierte en un puente invisible entre lo que sabes, lo que sientes y lo que apenas empiezas a comprender, invitándote a observar el mundo con ojos distintos, más atentos a lo que no se dice pero se percibe. Permítete llevar esa vibración más allá de este momento. Que la pregunta que flotó entre cada palabra siga resonando en tus pensamientos y conversaciones. Comparte lo que despertó en ti. Comenta lo que no puedes olvidar. Deja que la experiencia se expanda y toque a otros como te tocó a ti. Esta no es solo la historia de un niño y la luna. Es un recordatorio de que lo invisible siempre deja huella y que, a veces, la mayor revelación se encuentra en lo que sentimos más que en lo que vemos. Y recuerda, mientras continúas tu día, que hay secretos que laten silenciosos dentro de cada respiración, esperando que los reconozcas. La luna sigue allí, y tú también. Que cada mirada hacia arriba sea un recordatorio de que algunas verdades no se cuentan para ser comprendidas, sino para ser sentidas. Si esto resonó en ti, permite que tu eco se haga visible. Suscríbete, comparte, comenta y deja que otros también escuchen el murmullo que despierta lo que nadie se atrevió a nombrar.